Gary Ridgway ha conseguido convertirse en uno de los asesinos en serie más importantes después de Zodiac, que tardó más de 20 años en ser capturado, o mejor dicho, identificado. Nacido en el seno de una familia normal, Gary fue víctima de sus deseos asesinos a medida que crecía. Se las arreglaba perfectamente para no dejar rastro en los asesinatos que cometía. Gary, cuyo deseo sexual era demasiado elevado, era un hombre corriente al que le gustaba estar casado. Pero por la noche, nada era lo que parecía desde fuera. Bienvenidos a los detalles de la historia de Gary Ridgway, por cuyos sensacionales matrimonios, su cambiante actitud ante la vida en cada época y su diferente personalidad sienten curiosidad y se interesan de cerca todos los psicólogos y los medios de comunicación. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, hijo mediano de Mary y Thomas Ridgway. Según quienes conocieron a Gary desde muy pequeño, tuvo una infancia difícil. Mientras Gary crecía, sus padres discutían constantemente. Aunque intentaban mantener su matrimonio, no podían evitar las discusiones violentas. Gary era testigo constante de estas discusiones. El padre de Gary era conductor de autobús en Lake City. En aquella época, Lake City se enfrentaba a un importante problema de prostitución. Su padre se quejaba constantemente de estas trabajadoras de la calle. Habiendo escuchado esto de su padre muchas veces, Gary había metido este problema en su subconsciente. Gary, que también tenía problemas de enuresis de niño, estaba expuesto a que su madre le limpiara los genitales con violencia cada vez que lo hacía. Esto le traumatizó y, según sus propias palabras, expresó que tenía un sentimiento entre violento y lujurioso hacia su madre. Había fantaseado con matarla, pero nunca se atrevió a hacerlo. Cuando Gary empezó la secundaria después de la primaria, le costaba mucho más aprender que a sus amigos de la misma edad. Un médico le diagnosticó dislexia cuando se hizo evidente que tenía importantes dificultades con los estudios. En los años siguientes, Gary fue llevado a un médico de salud mental, donde se enteró de que su nivel de CI era inferior a 80. Terminó el bachillerato en un periodo de tiempo más largo, estudiando un año más que sus otros amigos. Además de estos problemas, Gary cometió su primer delito grave cuando solo tenía 16 años. Llevó a un chico más joven al bosque. Cuando estuvo seguro de que estaban solos, Gary atacó al chico con un objeto punzante que encontró. Como resultado de este ataque, el hígado del niño resultó gravemente dañado. Afortunadamente, el niño se recuperó y dijo a la policía que Gary se fue riendo después del ataque. ¿Tenía Gary algo de psicópata? Gary consiguió graduarse en el instituto en 1969, luchando contra viento y marea. Cuando solo tenía 20 años, le propuso matrimonio a Claudia, su novia del instituto, y se casaron muy jóvenes. Todo iba normal cuando empezaron a vivir juntos. Eran una pareja feliz. Poco después de casarse, Gary dijo que quería alistarse en la Marina y pronto fue aceptado en el ejército. Aunque aún se desconoce el motivo de esta decisión, según Claudia, lo hizo para huir del ejército. Quizá lo hizo para alejarse de su entorno. Gary era normalmente un hombre con una gran libido. Sus novias y esposas se lo confesarían en el futuro. Durante sus años en la Marina, tuvo relaciones con prostitutas en cada oportunidad debido a su alta libido. Dondequiera que estuviera, no dejaba de mantener relaciones con prostitutas varias veces al día. También confesaba en sus interrogatorios que su apetito sexual era insaciable. Como consecuencia de estas relaciones sexuales, contrajo por segunda vez una enfermedad de transmisión sexual. Aunque estaba enfadado por esta situación, prefería mantener relaciones sexuales sin protección. Nunca abandonó estas actividades sexuales. No se sabe si su marido era consciente de estas situaciones, pero Claudia solicitó el divorcio en menos de un año y pidió la separación de Gary.
Gary terminó el servicio militar en 1970, unos años después de divorciarse. Cuando volvió a casa era un hombre solitario. Creyó que hacía buena pareja con una joven llamada Marcia, a la que conoció durante este periodo. Pronto le propuso matrimonio y se casaron en 1973. No tuvo hijos en su primer matrimonio, pero Marcia dio a luz a su primer hijo, Matthew, en 1975. Gary cambió mucho en su matrimonio con Marcia. Gary, que se convirtió en un hombre extremadamente religioso, empezó a leer la Biblia en cuanto tenía ocasión. Incluso llamaba a la puerta de sus vecinos, les invitaba a ser religiosos y les regalaba Biblias. Llevándose la Biblia incluso al trabajo, Gary leía la Biblia a todas las personas que encontraba en la comunidad y les daba consejos. Sin embargo, además de estos comportamientos, existía una realidad completamente distinta que Marcia desconocía. Sin que Marcia lo supiera, Gary seguía manteniendo relaciones ilimitadas con las prostitutas que sus impulsos sexuales deseaban. Quizá Gary había recurrido a la religión para escapar de estos impulsos sexuales y del deseo de asesinar, o quizá utilizaba la religión para ocultar lo que hacía contra su entorno. Marcia dijo que Gary lloraba mucho cuando leía la Biblia y que lo hacía sinceramente, como si experimentara remordimientos. En el curso de la investigación, Marcia mencionó que Gary tenía un deseo sexual insaciable. Quería estar con Marcia todo el tiempo. Quería hacerlo mucho, sobre todo en lugares públicos. Tras la captura de Gary, Marcia se sorprendió al comprobar que los lugares que Marcia señalaba eran los mismos en los que se habían producido los asesinatos. Marcia y Gary vivieron juntos 7 años. A Marcia no le importaban mucho sus problemas. El problema más importante para ella era el increíble vínculo entre Gary y su madre. Su madre estaba involucrada en todo lo que Gary hacía, lo que comía, lo que vestía, lo que gastaba, etc. Y esto molestaba mucho a Marcia. En algún momento, Marcia decidió que su relación no podía continuar, así que ella y Gary pusieron fin a su matrimonio y se marcharon de casa. Durante el juicio de Gary, Marcia describió las dificultades que había experimentado durante el matrimonio y también mencionó que Gary se había vuelto violento después de que discutieran. Incluso dijo que una vez intentó estrangularla. Todos estos detalles aportan información sobre el estado mental de Gary. Gary era un hombre deseoso de empezar un nuevo matrimonio, incluso después de un fracaso matrimonial. Siempre tuvo una actitud abierta para encontrar una nueva pareja. Incluso acudió a programas para familias monoparentales para intentar conocer a alguien. Después de conocer a varias mujeres que le gustaban en estos programas, encontró una gran pareja en Judith Mawson, y Judith se apegó apasionadamente a Gary. Judith estaba menos obsesionada con los problemas de Gary que Marcia, lo que le dejaba más libre y más dispuesto a disfrutar de la relación. Esta actitud de Judith se convirtió en el complemento perfecto para que ambos vivieran juntos. Cuando decidieron irse a vivir juntos, Gary decidió renovar completamente la casa. Quería dar a Judith una primera impresión de hogar y crear una nueva imagen de hogar en su nuevo matrimonio. Más adelante se debatió si se trataba o no de una empresa humana saludable. Mientras todo esto ocurría, en julio de 1982, se detectó un cadáver flotando en el río Green. La noticia del hallazgo del cadáver encontró un lugar interesante en los medios de comunicación. Una joven llamada Wendy Lee Cofield, que solo tenía 16 años, fue estrangulada con sus propias bragas y luego arrojada a las aguas del río. Wendy, que llevaba una vida problemática, fue asesinada a una edad temprana. La policía no encontró ninguna prueba como resultado de las investigaciones en el lugar del crimen. Sin pruebas de quién cometió el asesinato, la policía cerró el caso. En los medios de comunicación y en el lenguaje de los agentes de policía,
El asesino fue apodado el asesino de Green River. Nadie pensó que este asesinato se convertiría en un caso de asesinato en serie. Nadie pensó que un ataque así volvería a repetirse. La policía ni siquiera sabía por dónde empezar la investigación, ya que carecía de pruebas. A partir de 1982, esta historia se convirtió en una despiadada y singular historia de asesinos en serie que continuaría hasta finales de 1984. Las víctimas de Gary eran en su mayoría prostitutas y fugitivos. Según los cuerpos recuperados, las víctimas tenían entre 12 y 31 años. Gary era un asesino que solía elegir víctimas jóvenes. Se descubrió que las víctimas eran residentes de la autopista 99, conocida por ser una zona barata y bárbara. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron los restos óseos de varias víctimas a lo largo del río Green. Cuantos más cuerpos se descubrían, menos pistas se encontraban, lo que indicaba que el asesino se volvía más hábil con cada asesinato. Sin perder más tiempo, la policía local se centró en atrapar a Gary con un nuevo equipo llamado Green River Task Force. Mientras la policía continuaba su investigación, decidió pedir ayuda a Ted Bundy, que esperaba la ejecución por sus crímenes. Los agentes de policía esperaban encontrar a Gary, intentando comprender los pensamientos de un asesino en serie. Ted Bundy aceptó de buen grado la ayuda solicitada e hizo una gran contribución al curso de la investigación con la información que proporcionó. A finales de 1980, la policía interrogó a Gary varias veces. Después de que un trabajador de la calle se quejara de que quería estrangularse, Gary se mordió a sí mismo y consiguió escapar de la policía, alegando que había sido en defensa propia. En 1983, Gary fue interrogado de nuevo después de que un trabajador de la calle informara a la policía de que había visto la furgoneta de Gary cerca de su amiga desaparecida. Gary fue la última persona que vio a la mujer con vida. Un agente de policía encubierto que se hizo pasar por prostituta volvió a atrapar a Gary en 1984. Gary se sometió a la prueba del polígrafo en la comisaría durante esta detención y también pudo superar esta prueba. Durante este periodo se creía que la relación entre Gary y Judith hizo que Gary se frenara en los asesinatos. Gary siempre estuvo bajo estrecha vigilancia policial. En 1987, la policía se presentó en casa de Gary con una orden de registro especial. Cuando entraron en la casa, se encontraron con un espectáculo espeluznante. Y es que esta pareja había adquirido recientemente la costumbre de llevar a su casa los objetos que recogían de los contenedores de basura. Esto hacía muy difícil concluir el registro. Afortunadamente, la policía tendría la oportunidad de comparar los resultados obtenidos de los asesinatos tomando muestras de pelo y saliva de Gary. Aunque se persiguió al asesino durante muchos años, no se pudo declarar culpable a Gary. En 2001, un joven equipo de detectives se hizo cargo del caso. Este equipo utilizó tecnología informática para comparar los códigos de ADN encontrados en la escena del crimen con los códigos de ADN de Gary. Los resultados fueron suficientes para detener a Gary. El ADN coincidía exactamente. Inmediatamente se emitió una orden de detención. Gary fue detenido en la empresa donde pintó los camiones. Las muestras de pintura en spray tomadas en su lugar de trabajo se compararon con las encontradas en algunas de las escenas del crimen. Estas comparaciones eran coherentes entre sí. Gracias a estas muestras de pintura, Gary pudo ser relacionado con los asesinatos de 3 víctimas. Gary aceptó cooperar con la policía para evitar la pena de muerte durante el juicio. Durante el interrogatorio, contó a los agentes todos los detalles de los asesinatos que había cometido. No causó ninguna dificultad a los agentes. En sus confesiones, dijo que había cometido 71 asesinatos en total.
Sin embargo, la policía solo pudo confirmar 49 asesinatos. Si Gary no mentía, debería haber habido 22 víctimas más en la zona a la espera de ser confirmadas. En su testimonio, Gary dijo que la primera razón por la que elegía a los trabajadores de la calle era que los odiaba, y la segunda, que eran mucho más fáciles de atrapar. Al final del interrogatorio, Gary fue condenado a 48 cadenas perpetuas por los asesinatos y a 480 años por manipulación de pruebas, teniendo en cuenta tanto las pruebas como sus confesiones. En la actualidad, Gary Ridgway cumple condena en la prisión estatal de Washington, donde nunca volverá a ver la luz del día. Muchas gracias por escuchar Criminales Letales. ¿Por qué no haces clic en los videos de la pantalla para escuchar otras de nuestras apasionantes historias? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.